En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, bienvenidos. Muy buenas tardes para ustedes, aunque estamos haciendo este programa de martes 27 de agosto del 2024 temprano, lo estamos grabando, y en la explicación de siempre por si hay alguna noticia importante que nos demos a la hora en que, o sea, en el momento en que se emita nuestro programa. Gracias a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, por su constante apoyo, el de su directorio, el de los socios que conforman el directorio. Y gracias, agradezco a Enzo Alvarado, periodista de Asofar, y gracias a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, que nos permite estar aquí como nuestra segunda casa, podríamos decirlo. Y agradecemos, como siempre, la persona de don Claudio Alvarado Ibaceta, el DJ radiocontrolador de nuestro programa. Revelando que les recuerdo a ustedes, que recuerdo a todos que se emite de lunes a viernes entre 18 y 19 horas, salvo casos fortuitos, fuerza mayor o fútbol. Eh, y que, como siempre también acostumbramos a decir, las opiniones que se emiten, o sea, que emitimos o que vertimos en cada uno de nuestros programas son de nuestra exclusiva responsabilidad, de los conductores y también de los invitados que hubiere, y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Lo segundo, y voy a recordarlo en forma constante y uniforme, nuestros damnificados de febrero del 2024, del incendio del 2024, que siguen sufriendo esa terrible tragedia. Eh, con tantos muertos además, aparte del tema material, con tanto tema humano, con tanto muerto. En fin, a recordarles, a tenerles presentes en nuestra solidaridad, que sabemos que es una labor súper complicada, difícil, larga, de envergadura, pero tenemos la certeza de que van a poder salir adelante con el empeño propio, el de sus amistades, indiscutiblemente, amigos, parientes, pero además con el apoyo de los privados. Eh, lo público no por ahora no parece tener mucha capacidad de gestión aquí. Y eso que estamos en época de elecciones. Bueno, ya a puertas de empezar el mes de la patria, así es que muy contentos. Don Patricio Schiavetti Rosas, bienvenido. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a los auditores. Hoy día vamos a extrañar a Eugenio Guerrero, que por razones de trabajo no puede acompañarnos en el programa, así que por supuesto que le mandamos un saludo afectuoso y extrañando en este grupo libertario. Yo me pliego, como siempre, en los programas del día martes, a este saludo particular a los damnificados del incendio de febrero, a los habitantes de Viña del Mar y Villa Alemana, que permanecen en nuestras oraciones, en nuestros corazones, y con el propósito de que las autoridades a la brevedad solucionen sus problemas y accedan rápidamente a una vivienda digna, porque hemos tenido un invierno implacable con mucha lluvia y mucho frío, así que un saludo afectuoso y caluroso para ellos. Y como es habitual, queridos auditores, quiero partir con la efeméride correspondiente a un 27 de agosto. Ya estamos terminando el mes de agosto y se acerca rápidamente el mes de la patria.
Y a propósito de ello, tenemos a un gran general como fue don José Joaquín Prieto Vial, que nace en Concepción un 27 de agosto de 1786. Fue un gran militar que peleó en las múltiples batallas de la independencia y se destacó el 17 de abril de 1830 en calidad de general del Ejército del Sur y comandante de los grupos pelucones o conservadores. Participó en la batalla de Lircay, derrotando a los liberales comandados por el general Ramón Freire Serrano. Él va a dar inicio a los gobiernos de decenios. Primero Prieto, después Bulnes, después Montt y después Pérez, que son los gobiernos que van a dar gran desarrollo y estructura orgánica a lo que es el gobierno de Chile y el Estado de Chile, entre ellos universidades, ministerios, etcétera, etcétera. Pero una de las obras más importantes durante el gobierno de José Joaquín Prieto va a ser la aprobación de la Constitución de 1833, promovida por don Diego Portales, una constitución, carta fundamental, que le va a dar estabilidad a Chile por largos años hasta la Constitución de 1925. Así que bien por él, gran militar, gran político. Después de su retiro a la presidencia va a integrar el Congreso como diputado y después como parlamentario. Y en un momento también estuvo designado como intendente de Valparaíso. Así que hacemos este recuerdo especial de este gran militar y político como lo fue José Joaquín Prieto Vial. Oye, Patricio, gracias. Yo siempre que, o sea, como partimos muchas veces nuestro programa con efemérides, muchas de ellas navales, pero no es el caso por la trayectoria del personaje al que acabas de esbozar, digamos, porque hay mucha más historia detrás de él. Pero yo cada vez que escucho algún comentario de nuestros políticos, y hablo de nuestros políticos porque son los que ocupan, los que copan, perdón, que copan la agenda nuestra, ¿no? Cada vez que escucho los comentarios de muchos políticos importantes en el país, políticos que están legislando, políticos que están en el Ejecutivo, políticos que están en diferentes organizaciones de esta república, me impresiona a mí, y no solamente en políticos, podría extenderlo a otras personas que no voy a mencionar, pero me impresiona la profunda ignorancia que tiene sobre la historia de Chile. Y muchas veces, tengo que decirlo, pienso, si esta gente conociera la historia de Chile, que es bastante rica, somos un país joven, pero tenemos una historia bastante rica, hay muchas cuestiones en las que no incidirían y en las que no llamarían otra vez a repetir. Y de nuestra historia reciente es impresionante. ¿Para qué vamos a hablar de los años 60, en que se cometieron tantos errores en la política que podríamos haber aprendido de esa historia? Pero no solo de eso, sino de la historia de Chile en general. Por eso me parece más que pertinente, me parece una obligación cada vez que tú haces hacer lo que tú haces, que es comentar con respecto a alguna persona importante para nuestra patria y su presidencia, la participación en una batalla, un militar o un poeta o un literato, porque de esa historia vivimos. Y es altamente probable que si los que nos dirigen conocieran la historia de Chile, hay muchas estupideces y tonterías que no harían. Eso es indiscutible. Ayer escuché, y esto te lo digo, lo comento brevísimo, brevísimo. Ayer el subsecretario de Prevención del Delito, este caballero, que no me acuerdo cuál es el apellido de él, pero uno de barba, bueno, él, no me acuerdo. No es Monsalve, el otro. Comenta a raíz de lo que, no tragedia, pero el hecho trágico del fin de semana de este carabinero que habría matado al otro, porque ambos habrían estado cumpliendo labores de seguridad, de brindar seguridad privada en un evento privado y por una salagarda que se produjo, como no, con un extranjero. Uno de los carabineros disparó al otro, cumpliendo labores
que no corresponde, que cumple, ¿ya? De partida, pero eso es otra materia para otro programa. Entonces, el señor subsecretario de Prevención del Delito, con una personalidad, pero impresionante, extensa, dice que los carabineros, estando francos, no están autorizados a portar armas. ¿Cómo que no? Claro que pueden. Por supuesto que pueden, están facultados para portarla y para usarla en casos de defensa, de ser necesario, para defenderse ellos y para defender a otros. Entonces digo yo, este caballero no tiene idea de la historia, pues, no sabe nada, y es subsecretario de Prevención del Delito. Quise enlazar una cosa con la otra, aunque un poquito forzada la relación, pero bueno. Quería, Pilar, sí, y bueno, y a propósito de esa intervención de ese subsecretario, quería referirme sobre la declaración del Partido Comunista el fin de semana en relación a la situación de Venezuela. Fue una declaración bastante empatadora, que tengan claro los auditores, tratando de ser inteligente, no dijeron nada, no señalan claramente si el Partido Comunista entiende que Venezuela es una dictadura o no, y tampoco hace referencia al resultado de las elecciones, en que el triunfo del Mundo González es indiscutible. Y reconoce la voluntad o la facultad del presidente de la República de dirigir las relaciones exteriores. Eso no tendría nada de inusual, pero resulta que después de efectuado la declaración por el Partido Comunista, a la cual concurrieron ministros de Estado como Camila Vallejo, Janet Jara y Nicolás Cataldo, saliendo de la reunión, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, participó en una entrevista en Estado Nacional de Televisión Nacional de Chile y allí afirmó inequívocamente que Venezuela no es una dictadura. Entonces, realmente es una pitanza para todos los chilenos, para los auditores, que la declaración del partido no se pronuncie y su presidente al salir, después de haber redactado el partido la declaración, afirme claramente que Venezuela no es una dictadura. Esto le ha llevado problemas al propio Lautaro Carmona, ¿no? ¿Verdad? Con los ministros que yo he citado, Camila Vallejo, que es la vocera de gobierno, Janet Jara, que es la ministra del Trabajo, y Nicolás Cataldo, el ministro de Educación, con Carol Cariola, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, y el senador Daniel Núñez, todos del Partido Comunista, que están en una posición contraria y de acuerdo a lo que ha señalado el presidente Boric, al declarar definitivamente que Venezuela es una dictadura, y lo que ha sido ratificado también por el canciller Juan Claver. Ahora, vemos que este problema ha generado absolutamente divisiones en el gobierno y problemas particulares con el Partido Socialista, el PPD y la Democracia Cristiana. Ya en el decir del presidente de la Democracia Cristiana, Undurraga, habría que pensarnos, ¿verdad?, en la integración de una coalición sin el Partido Comunista a futuro, dado su posición de defensa de gobiernos dictatoriales. Así que allí está el problema al interior del gobierno, y estamos a día martes, el problema continúa, y creerán, ¿no es verdad?, Lautaro Carmona, que no estamos atentos nosotros, o nos podrá engañar sobre la posición del partido, en definitiva, que es una posición absolutamente de apoyo a esta dictadura que está deteniendo a periodistas, que está deteniendo a partidarios de la oposición, y cada día más recrudeciendo su posición
antilibertad, antidemocracia y cerrando todos los espacios de libertad en ese país en perjuicio de sus ciudadanos. Pilar. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo porque lo que estás comentando es una cuestión objetiva, es lo que dijo Carmona, lo que comentó en Estado Nacional, y es la postura del Partido Comunista de Chile, que se dice desde hace ya muchos años que es el más comunista de los partidos comunistas del mundo, es uno de los partidos comunistas que más, de línea más dura. Entonces, así las cosas, a mí no me extraña nada la postura del Partido Comunista. Es más, me habría llamado profundamente la atención y no les habría creído absolutamente nada si Lautaro Carmona dice que lo de Maduro es una dictadura. No le habría creído nada y que no reconoce el triunfo de Maduro y que llama a reconocer el triunfo de Edmundo González Urrutia. O sea, no es creíble, ¿eh? Cuba, el Partido Comunista de Chile nunca ha dicho que haya una dictadura en Cuba, ni en Nicaragua, y las hay. ¿Ah? No porque uno lo piense, ni porque ideológicamente esté muy lejos de esos gobiernos, sino porque teóricamente en derecho político, en teoría constitucional, esas son dictaduras, objetivamente, una serie de razones, del color que sean, pero son dictaduras. Entonces, y nunca lo han dicho. De manera que en el tema Maduro, que además es un gobierno, es un gobierno, Chávez y Maduro, que han sido muy cercanos al Partido Comunista y han sido muy cercanos al presidente de la República. Si yo, aquí la gente poco menos que está santificando a Boric porque dijo lo que dijo con respecto a Venezuela. O sea, Boric dijo lo que dijo con respecto a Venezuela porque yo creo que íntimamente no lo cree, no lo siente, pero tiene que decirlo porque si no va a perder cualquier elección que se le ponga por delante. Entonces, también eso es una comedia lo que tiene Boric acá. Boric no es creíble, ¿eh? Entonces, tampoco le creo sus declaraciones. Ya. Y lo del Partido Comunista, en cambio, lo creo, y creo que es la posición que tenían que adoptar. ¿Qué otra van a adoptar? Insisto, no pueden aparecer ahora criticando a Maduro, criticando a Chávez, que le antecedió, con todo lo que es ese régimen ha ayudado a los partidos comunistas de Sudamérica. No voy a decir del mundo, pero sí de Sudamérica. Entonces, no me extraña. Ahora, creo sí que muy modestamente que la pelotera entre el Partido Comunista y el resto de la coalición, Frente Amplio básicamente, y estos curiosos del Partido Verde Cristiano y otros más, no se va a romper. No creo que se rompa, yo no creo que el Partido Comunista vaya a salir de la coalición, porque no le conviene, y si saliera, ¿qué pasa con la gente que tiene enquistada en el aparato público? Van a tener que salir todos, pues son montones. Entonces, ¿qué van a sacar a los ministros? No, no, y el Partido Comunista es un partido pragmático, organizadísimo, ¿eh? De manera que yo creo que no va a pasar nada y insisto, las declaraciones de Carmona no me extrañan, ¿eh? Él va a defender al gobierno de Maduro, como defendió a Chávez. No nos olvidemos, no, hoy hay que recordar una cosa, el expresidente Piñera, que en paz descanse, y le hizo guardia a Chávez cuando en el féretro, por el lado del ataúd. Ya. Y Chávez fue el que abrió el camino para este personaje que tienen estos pobres venezolanos gobernando. Ahora, no podríamos preguntar cómo Venezuela llegó a eso, pero eso también es otro programa, otro tema. Entonces, no me extraña a mí, la verdad, ¿ah? Ahora, que estemos preocupados, a mí lo que me tira además molesta, tú te darás cuenta y los auditores probablemente también, con todos los problemas terribles que tenemos que solucionar en Chile, que los hay muchos. El primero es seguridad, luego el crecimiento económico y de ahí para abajo todo lo que sigue. Si el Partido Comunista habla en favor de Maduro, no habla en favor de Maduro, bueno, la gente se dará cuenta cuando llegue el momento de votar. No creo que sean tan torpes como para votar a alguien que protege a gente de esa naturaleza. Y que además han perjudicado seriamente a Chile. Yo no voy a hablar del resto de los países, pero sí de Chile. Porque la migración, la gente que sale de Venezuela, salvo el primer grupo de personas que salieron porque estaban perseguidas por el gobierno de Maduro, no salen ahora por eso. Las razones por las que salieron muchos y seguirán saliendo eventualmente es por otras razones. Y llegan a cobijarse a un país en el que no hacen lo que ven, ¿ah? Y no cumplen con la norma que existe en este país, ni no tratan de adaptarse a lo que aquí hay, sin prejuicio de conservar sus tradiciones. Aquí vienen a otro chacoteo, a otra historia vienen acá. Así es que me interesa el tema, básicamente por eso, pero yo insisto, en Chile hay varios problemas que el gobierno tendría que estar solucionando y no deberíamos estar ya estancados con el tema de si el Partido Comunista quiere o no quiere
a Maduro, que naturalmente, insisto y termino, lo quiere, pues, le encanta, por supuesto que sí. Nunca entenderé si porque no se van a vivir allá, o a Cuba, o a Nicaragua. No, esa es otra historia. Absolutamente, Pilar. Yo solamente lo cité como un conflicto que tiene el gobierno y, y un gobierno que está desfasado y que no capta que la preocupación principal de las personas, de la ciudadanía, es la seguridad y la delincuencia. En el decir del ex vicepresidente y ex jefe de la policía de Colombia, el 60% de los chilenos está preocupado de los temas de seguridad. Y ahí hay que centrar el problema del Estado y pensar en soluciones rápidas para delimitar, reprimir, prevenir la comisión de delitos. Y a propósito del tema, el 82% en la última encuesta CADEM correspondiente a la cuarta semana de agosto piensa que la gestión de Carabineros es favorable y aprueba su gestión. Solo el 30% considera que están bien equipadas y 22% piensan que están preparados para enfrentar el crimen organizado. En comparación a diciembre del 2018, todos los atributos de Carabineros muestran una tendencia al alza, salvo por la percepción de que están bien equipados, que cae 34 puntos. El 91% considera que es una institución indispensable para el país, 3 puntos más. El 79% dice que le genera confianza, 21 puntos más, y 55% que se comportan de forma ética y transparente. El 52% cree que el gobierno es el principal responsable de resolver el problema de la delincuencia. Bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno en esta materia para superar la delincuencia, frenar el narcotráfico y el terrorismo? En circunstancias que hemos visto que el plan de Calle Segura no ha dado resultados finalmente. En cuanto a los tribunales, el 52% cree que el gobierno es el principal responsable de solucionar el problema de la delincuencia y solo el 31% superando a los tribunales y Carabineros y la PDI un 10%. En este contexto, el 32% cree que la autoridad política debería tener esta posibilidad radicada en el Ministerio del Interior, seguido por un nuevo Ministerio de Seguridad, un 27%, y el presidente de la República, un 22%. En cuanto a la probabilidad para enfrentar la crisis, la prioridad para enfrentar la crisis, el 48% estima que lo más relevante es la acción de la Fiscalía y los tribunales de justicia, por sobre la gestión del gobierno, y coordinación con las policías 34% y la aprobación de leyes en el Congreso un 17%. Cosa que yo comparto. Yo creo que la solución a los problemas de delincuencia no pasan por más leyes, sino porque una acción coordinada entre Carabineros, investigaciones, el Ministerio Público y la Justicia. Una acción coordinada previa existencia de una agencia de inteligencia reformada que proporciona al Estado datos efectivos de manera de que estas policías puedan llevar adelante medidas preventivas o represivas en contra de la delincuencia, los delincuentes y los narcotraficantes. Finalmente, en la cuarta semana de agosto, el presidente Boric tiene un 34% y un 59% desaprueba su gestión. Eso es en relación a la seguridad y en la segunda parte del programa me voy a referir en detalle a la opinión de César Naranjo sobre el mismo tema, Pilar. Ya, vamos a la pausa con The Commodores. Traigamos a los años 70 y 80 aquí a la pausa musical de Revelando y volvemos en unos minutitos más. Hemos regresado, queridos auditores, y quisimos traer de recuerdo una canción famosa, Easy, de Commodores,
un conjunto de 1977 en que uno de los vocalistas del conjunto era Lionel Richie. Así Sí, que pues, espero que sea del agrado esta canción que hemos elegido en este grupo triunvirato del día martes de Revelando. Y para continuar con el programa, en esta segunda parte, nos queremos referir al tema de seguridad, porque estamos ciertos que es el tema que a usted le preocupa. Y al decir, y reitero lo que ya había señalado en la primera parte del programa, el ex vicepresidente de Colombia y ex jefe de la policía de ese país, Óscar Naranjo, ha señalado que el 60% de los chilenos está preocupado de este tema de la seguridad. sí, pues. Resulta que América Latina aporta el 36% de las muertes en el mundo. América Latina tiene 700 agrupaciones criminales con integración a lo largo de todos los países de Sudamérica. Los ciudadanos están preocupados del tema y han habido una serie de protestas relacionadas con el particular. Él expresaba que de 10 encuestados, 7 desconfían de la democracia, una situación absolutamente preocupante. Y uno podría pensar porque faltó la pregunta, ¿quieren un gobierno autoritario o un gobierno populista? Si falla Claro. la democracia, ¿cuál sería la respuesta a ello? Chile tiene una nueva expresión del crimen y él la señala como la gobernanza criminal. En primer lugar, ejerce un control territorial. Yo creo que en ello yo he puesto los acentos, ¿no? Debemos recuperar la calle, las poblaciones, los espacios comunes, porque los criminales y el narcotráfico especialmente están ejerciendo un control territorial con barreras, fijando reglas del juego en los barrios. En segundo lugar, impone normas de comportamiento a los ciudadanos. En tercer lugar, aparece la corrupción como un antecedente de la criminalidad, la que hay que visualizar y combatir. Vemos en el caso Hermosilla un fiscal implicado en la comisión del delito, un integrante del Ministerio Público, nada menos. Vemos que en Brinks, en el delito de Rancagua, miembros de la Policía de Investigaciones tenían conocimiento previo de que se iba a cometer el delito y no se dio la debida denuncia oportuna al Ministerio Público para actuar. Entonces uno se pregunta qué es lo que está pasando allí. Ojalá que la corrupción no esté desplegada a lo largo del Ministerio Público y de los tribunales. Hay una lucha de la economía criminal contra la economía normal. Por ejemplo, en materia de inmigrantes y en materia de extorsión. La extorsión se ha hecho presente en Chile como el cobro de dinero para proporcionarle a los comerciantes seguridad, por ejemplo. Sí. Realmente preocupante. Ahora, el ex vicepresidente Naranjo planteaba soluciones y las quiero compartir con los auditores. ¿Qué hacer? Primero, hay un déficit académico en estudiar la criminalidad. No hay un estudio oportuno de las universidades sobre el particular y que den respuestas para hacer acciones de prevención y represión del delito. En segundo lugar, no hay una voluntad política explícita para combatir la criminalidad y frenar la delincuencia. No hay existencia, en tercer lugar, de consensos mínimos de políticas de Estado que crucen al Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público y las policías.
eh, no hay políticas tampoco con participación ciudadana. Hay poca interacción de los ciudadanos con el Ministerio Público. El Ministerio Público a nivel comunal deberá realizar reuniones periódicas con las juntas de vecinos de manera de escuchar la preocupación de las personas en materia de criminalidad y enfocarse especialmente con las estadísticas en los lugares de mayor ocurrencia del delito. En quinto lugar, falta de integridad y transparencia de las instituciones. Cuestiones que hay que aumentar hoy en día de manera importante frente a la aparición de la corrupción. Hay un déficit de inteligencia criminal que permitan llevar adelante la prevención, la disuasión y la persecución del delito. Y esto pasa por una reforma de la ley de inteligencia, de manera de llevar adelante políticas coordinadas en materia de trabajo policial. Ahora bien, él piensa que las Fuerzas Armadas solo deben intervenir especialmente en materia de inteligencia, pero no militarizar la seguridad. Ya lo vimos visto en México, y que se militarizó la seguridad, y esto no produjo una solución al problema, por el contrario, aumentó la comisión de delitos. Y yo he sostenido reiteradamente que no se debe involucrar a las Fuerzas Armadas en la prevención y la represión del delito, y solamente preocuparse del control fronterizo y de la protección de la infraestructura crítica. Las reglas de uso de la fuerza que aún no han sido aprobadas por el Congreso no le proporcionan la debida seguridad a su personal. Por último, él plantea que hay que llevar adelante una reforma de los centros penitenciarios, dado que son un centro de mando y control de la Comisión de Delitos. Los centros de detención, las cárceles, son las escuelas del delito, y la condena no está provocando la debida reintegración de los delincuentes cuando salen cumplida la pena, ¿no es verdad?, en libertad, vuelven rápidamente a delinquir. Y el 70% cumple, y una vez cumplida la pena, reincide en la comisión de los delitos. Espero yo, y con esto termino, que con la nueva ley de reincidencia que acaba de aprobar el Congreso se produzca algún efecto, pero yo lo encuentro poco factible, de que los delincuentes logren algún temor frente a la creencia de que si cometen por primera vez una reincidencia, el juez solo va a poder aplicar no va a poder aplicar el grado mínimo de la pena. No va a poder aplicar el grado mínimo de la pena. Y si son varias las reincidencias, en caso de más de una reincidencia, se obliga al juez a incrementar la pena en un grado. Así que esas son las consideraciones que quería compartir con ustedes, que son las que expresó el ex vicepresidente de Colombia, Oscar Naranjo. Patricio, gracias. Yo no escuché la conferencia, no vi la conferencia de Naranjo, pero leí una entrevista que le hicieron en uno de los diarios de circulación nacional. Y dos cosas. Primero, habría que revisar a ver si sus postulados, sus ideas se han puesto en práctica en Colombia. Presumo que no, pero eso hay que tenerlo presente, porque en general la academia, bueno, él es más que academia, él viene del mundo militar, el mundo policial, de manera que algún conocimiento tiene, sobre todo porque estuvo en el tema de Pablo Escobar, en la captura y muerte de Pablo Escobar, el famoso narcotraficante. No es solo academia, él también es práctica, pero habría que ver qué tantas de sus ideas, que me parecen de toda lógica,
sido puestas en práctica en otros países, porque no puede ser que sean ideas que no, tiene que tener algún fundamento para darlas. Yo, en este tema de la inteligencia, estoy absolutamente de acuerdo en que legislar más, yo creo que es innecesario, salvo en cuestiones muy puntuales. Estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas están para lo que están, ¿m? Y tienen que cumplir con las labores que les asigna la Constitución y la ley. No hay que meterlas en el tema de la delincuencia común, porque eso es someterlas a un trabajo para el que no están preparadas y además porque en Chile no tienen las facultades como para actuar. Además, pero yo tampoco las tendría en labores de control de crimen. Yo, al igual que tú, como ha pasado en México, que ha sido nefasto. O sea, lo que ha pasado en México es infiltrar a las Fuerzas Armadas con el poder del dinero del narco, desgraciadamente. Y el narcotráfico no se termina, porque yo creo además que el narcotráfico no se va a terminar nunca, nunca. Hay narcotraficantes en Noruega, que uno ya dice que es el epítome de la cultura de la civilización, son los países del norte de Europa. Y hay en Suecia, y hay en Noruega, y hay en Dinamarca. Creo que hay hasta en Islandia. Entonces, hay que tener cuidado con eso y no dar estas soluciones que sí, pero bueno. Y creo además que esto es un conjunto de normas, de medidas para que hay que adoptar y los poderes tienen que tener fuerza y la intención de llevarlas a la práctica. Aquí las fuerzas, los organismos de seguridad, las fuerzas y organismos de seguridad del Estado tienen que tener respaldo jurídico y político para poder actuar. Eso que comentamos cuando partimos de los carabineros en el Teatro Caupolicán el fin de semana, ¿qué es eso? Eso no es solamente la infracción a las normas de Carabineros, del reglamento, de la ley orgánica de Carabineros. Esas son muchas cosas más, porque un carabinero no debería tener necesidad de trabajar o sea, puede trabajar en lo que quiera, pero no en labores de esa naturaleza fuera de su horario de trabajo. ¿Ah? O sea, eso también es consecuencia del enredo de legislación que tenemos en este país y de la falta de ¿Qué voluntad jurídica y política. estará indicando eso de que tenga que trabajar en seguridad privada? ¿Qué Bueno, necesidades tendrá la familia bueno, ahí de que está, pues, un pobre ahí carabinero está. termina? ¿Mm? Claro, pero esto es un tema grande, es como un etos, es una cuestión enorme, porque es más policías, ya, yo convengo, más carabineros, bien, más carabineros y más policía de investigaciones, que haya mayor ingreso de gente joven que esté dispuesta a engrosar las filas de carabineros de la policía de investigaciones. Pero tienes que brindarles un sueldo digno una vez que egresen de sus escuelas matrices. ¿Ah? Porque si no, no van a estar ahí, porque gana más un maestro en la construcción que un carabinero, y eso es impresentable. Impresentable. No puede Tiene que ser que un carabinero se vea obligado a cumplir con una labor de seguridad privada, como dices tú, porque no tiene cómo mantener a los hijos. Alguien dirá, bueno, que no tenga hijos. Che, bueno, no puede ser, claro. pues. Entonces, eso es uno de los temas que hay que resolver. Luego, el apoyo para las fuerzas cuando actúan en el ámbito de su competencia, no cuando se extralimitan, naturalmente. Luego la inteligencia que aquí no hay por el famoso tonteo del tema de los derechos humanos, porque a la izquierda le gusta el relato, pero no le gusta el tema de la seguridad por los derechos humanos, que es la caballito de batalla, pero siguen con la tontera. Entonces, son tantas las medidas que hay que adoptar. Ah, y las cárceles que sabemos que funcionan mal, porque están pobladas, porque hay un montón de delincuentes a los que hay que apresar naturalmente, porque tampoco los puedes dejar en la calle. Hay que hacer cárceles, pero la cárcel va contra el espíritu de la izquierda libertaria. Entonces, ahí hay un tema que este gobierno y los anteriores también no se han atrevido a enfocar. Fíjate que yo creo que las medidas no son tan complicadas de llevar a la práctica, lo que pasa es que requieren acuerdo político. Si ese es el gran tema, lo que tú dices de la ley de inteligencia, pero ¿cómo va a ser posible que no tengamos inteligencia en este país? No, Sí. porque ya la izquierda está pensando en la CNI y en la DINA. Hombre, estamos en el 2024. Las amenazas que tiene Chile no son las del 73, son otras. Entonces, hay una profunda ignorancia y una profunda politización de todo que hace imposible que arribemos a soluciones. Ahora, en la entrevista que hizo Naranjo, que dio a la tercera el fin de semana, no el fin de semana, creo que fue ayer el lunes, dice que él sí se conduele porque llegaron ellos muy tarde a solucionar los problemas de Colombia. Y claro que llegaron tarde, claro que llegaron muy tarde, las guerrillas les copó toda la selva y fue un poder que se enfrentó a las Fuerzas Armadas.
y en muchas cosas las Fuerzas Armadas colombianas no fueron capaces con la guerrilla de las FARC del M-19. Y esto es tan terrible que tienen a un presidente gobernando, a un presidente que fue miliciano, pues, que fue terrorista del M-19, el comandante Aureliano. Entonces la Así es. cantante Calma, o sea, está bien la exposición que dio, pero yo creo que uno tiene que ser un poco flagelante en esta historia. ¿Ah? Entonces, eso, Sí, y mire, yo quería aporte. hacer un aporte a este tema, saludarlos obviamente, ¿cómo están? Hola. Que el tema es gravísimo. Mire, el tema de Colombia, acuérdense que Colombia enfrentó esto incluso en un proceso constitucional, ¿ok? El proceso este de la séptima papeleta y todo el asunto. Lo que pasa es que hice de una manera distinta, ¿no? Ahí podríamos decir que los estándares latinoamericanos fue exitoso el proceso. Pero lo que pasa es que ahí se enfrentaban tres cosas. Se enfrentaba el narco, el terrorismo, que después ustedes saben que trabajaron juntos, y la delincuencia tradicional. Y que la guerrilla, que estaba dentro del terrorismo, era guerrilla tanto en el monte como en lo urbano. Incluso la M-19 precisamente hacía atentados dentro de la ciudad. El tema es que cuando se enfrentó esto, con el plan de desarme, ya más adelante con Uribe, que realmente es el que se enfrenta el tema, porque con Pastrana, Gaviria, hubo adelantos, pero es que un Uribe, que se hace el plan de desarme de Medellín, por ejemplo, entre otros, una de las grandes, cuando uno lee las propuestas y más o menos lo que hacían, y esto se lo comento porque Leopoldo López en Venezuela, cuando él se lanzó a candidato presidencial, él adoptó este plan para aplicarlo en Venezuela, porque en Venezuela para ese momento habían, escuchen bien, 15 millones de armas ilegales en la calle. 15 millones, de una población que en ese momento era de más o menos 27 millones de personas. Entonces el plan de desarme era urgente porque la mayoría lo tenían los colectivos estos fascistoides del régimen, ¿no? Entonces, o sea, esto no solamente fue un tema de aumentar el número de policías y de aumentar el número de personas encargadas de la inteligencia, más allá de ello también hubo un involucramiento de la comunidad con respecto a cómo podían participar no en la captura directa, sino en la información. Esto fue tan inédito en cierta medida, incluso se dice que o sea, parte del plan de desarme, el Mossad en cierta medida también ayudó a articularlo, porque la comunicación que tenían las comunidades directamente por métodos discrecionales con las policías permitía apresar a enorme cantidad de delincuentes. Y por otro lado, ellos tuvieron que comenzar a especializar la policía, pero tenían estos tres problemas. Tenías guerrilla en lo urbano, tenías guerrilla en el bosque, y tenías también la delincuencia común, además del narcotráfico. Entonces yo creo que Chile, por eso que hacen como la exposición, yo creo que Chile está llegando a esos niveles cruzados, ¿ok? Entre que el terrorismo se junta con el narcotráfico, y por otro lado ya tienes una delincuencia de crimen organizado ya en el seno de ellos. Pero otra cosa antes de terminar mi comentario. Cuando tú ves el caso de Suecia, que lo comentaba Pilar con respecto a Noruega, mire, resulta que Suecia ya decidió utilizar sus fuerzas militares para apoyar la labor de los policías. Y ahí nadie se escandaliza, Mm, como acá. Tú acá colocas mm. a los militares para que No. ayuden en la fuerza policial y se escandalizan. Y además, en el 2023, más de 50 personas murieron en tiroteos y se produjeron 140 explosiones en el país nórdico. Yo cuando tuve la conversación con Mauricio Rojas, abordando un poco el tema de la inmigración y seguridad y todo este tipo de cosas, él me decía, llega un momento que te levantas y lees el diario y es una explosión en el país, como bien dice Pilar, donde se dice, bueno, acá hay amplios estados de bienestar, civilización y todo eso, y tienen, pero la diferencia está en que las policías han comenzado a especializarse para poder atacar estos tres tipos de delitos, que es el crimen organizado común, que se conecta con la delincuencia, también con el terrorismo, eh, y bueno, y el narcotráfico. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Entonces, yo creo que, claro, aplicarlo en Chile, que esa es la gran pregunta que se hace Pilar, y todos nosotros hay que contextualizarlo, obviamente, porque ya tú tienes los tres fenómenos acá. Pero, ¿cuál fue el coste en Colombia? El coste en Colombia fue que para poder enfrentar a la guerrilla tenías grupos paramilitares. Recuerden las cosas que acusaban a Uribe, por ejemplo. Para poder Sí, pues. enfrentar la delincuencia común tenías que saltarte. O sea, yo no sé si violar derechos humanos, porque yo no tengo una información precisa, pero hubo como enormes acusaciones por los daños colaterales que tiene un plan de desarme. Es impresionante, uno escucha las historias, el plan de desarme de Medellín, y te quedas impresionado de qué se hacía y cómo se hacía. Y ahora la gran pregunta es, ¿se requiere esa fuerza para poder realizarlo? Ya es una explicación más técnica que yo creo que yo en este momento no tengo la expertise para ello. Pero hay que hacerse la pregunta, no es adoptar el modelo nomás. Yo estoy de acuerdo con Pilar, porque hay que ver si la institucionalidad puede responder de la mejor manera, si esto puede ser monitoreado Mm. de la mejor manera, y tratar de no cometer los errores que se cometieron en Colombia en el momento que se hizo el plan de desarme. Ojo, Medellín dejó de estar de entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo al cabo de una década después del plan de desarme. Fue efectivo.
pero los costes hay que también sopesarlos, sobre todo con una institucionalidad que en Chile obviamente está más avanzada. Ujú. Sí, yo creo que a mí me parece muy bien que, o sea, no, es que es necesario que personas que han vivido en carne propia la guerrilla, el narcotráfico y la Claro. delincuencia común expongan las ideas que tienen y algo de lo que aparentemente dio resultado en Colombia, que yo no lo sé, yo para mí, insisto, el epítome es que tengan a un señor terrorista gobernando, para mí eso es una cuestión, pero, y claro, no, no, ¿ah? Pero bueno, Patológica. claro, curiosa por decirlo menos, pero yo creo que las medidas que Chile debe implementar tienen que ser medidas que también estén al tenor de lo que pasa en los países de la región, porque también tenemos que tener presente que si Bolivia nos sigue mandando migrantes de cualquier categoría y no hay ningún control ahí, Chile tiene que adoptar una política fronteriza extremadamente dura. Y eso requiere, insisto, voluntad jurídica y política que en este momento no hay. ¿Eh? Ahora, alguien me dirá, bueno, ¿usted qué espera? ¿Que llegue otro gobierno para que haya simplemente medidas? Sí, claro que sí, que se implementen medidas relacionadas las unas con las otras y una legislación potente que tenga una base, un sustento jurídico lógico, porque aquí tenemos pura legislación dispersa, como en derecho tributario, que es un tremendo árbol frondoso de normativa. Y cuando llega el momento de aplicar la ley, el juez se encuentra con una serie de variantes bien particulares y sobre todo esto pesando, agitando sus alas, el tema de los derechos humanos y el sistema garantista chileno, que no tenemos que olvidarlo, que muchos expertos en derecho procesal penal han dicho que las normas chilenas hay que cambiarlas, hay que cambiar todavía más, hay que modificar nuestro proceso, porque pasaron los años, porque el delincuente se avesó, porque llegó gente extranjera que mata por matar y no solamente mata, sino que descuartiza. Entonces impresiona hasta los organismos de seguridad, a las fuerzas de seguridad del Estado que se quedan indemnes, porque además con bajos sueldos están sometidas al chantaje. Y todo este largo cuento que, insisto, requiere medidas, no sé si, no tan complicadas, pero que requieren voluntad. Otro gobierno, sin duda. Nos quedan 2 minutitos, jóvenes, así que tenemos que despedirnos. Don Patricio, don Eugenio. Quería Pilar, Eugenio, bueno, en este último programa del mes de agosto ya nos aproximamos a sacar bandera, la tenida de Guaso, el trompo y los volantines, apareciendo el viento sureño, ¿no es verdad? Y sobre las brisas del mar. Así que todo lo que implique la idiosincrasia, la cueca, la empanada, el chorizo y un buen asado. Así que a aprontarlo los chilenos, ojalá que terminen vivos en esos 10 días de feriado del próximo septiembre, en que va a haber que cuidar la tomatera, porque si no El hígado. vamos a terminar con muchos detenidos, ¿no es verdad?, por manejo en Sí, estado de ebriedad. Así que ese es mi sí. mensaje, aprontarnos Muy para bien, celebrar el mes de septiembre, pero con cuidado. muy bien. Don Eugenio, Estimada Pilar y estimado Patricio, cortito, pero se disfrutó. Que estén muy bien. muchas gracias. Muchas gracias, auditores. Será hasta el próximo martes, ya será septiembre. Un abrazo. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.